Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. Link del fanfic en la descripción. Momento de reconciliación, adiós a la desesperación, descanso. 1. Los miembros del elenco se agruparon en sus campamentos, cada uno de ellos con el objetivo de poder formular un plan que les ayude a obtener la tan ansiada reconciliación, por la que el alcaide había detenido las visualizaciones. El primer campamento en idear un plan para solidificar las relaciones entre los miembros del elenco, fue el campamento de Emilia. Otto. Bueno, al parecer, cualquiera que sea el secreto que Anastasia oculta, ha sido el detonante de este conflicto. Otto decidió reunir toda la información que habían obtenido durante la acalorada discusión que tuvo lugar en la sala del teatro. Emilia. Además, parece que Al tiene algún tipo de conflicto con ese secreto. Continuó Emilia, siguiendo la línea de ideas. Beatrice. ¿Qué es lo que se supone que debamos hacer con esa información, supongo? Espetó Beatrice con irritación en su tono, la interrupción de las visualizaciones la habían hecho enfadar notablemente, todo por culpa de una princesa comerciante, y un idiota con casco. Otto. Pues para eso estoy yo, Beatrice-sama. Declaró Otto con orgullo en su voz. Beatrice. ¿Y tú quién eras, supongo? Preguntó Beatrice con indiferencia ante la respuesta que le fuera a dar el joven de aspecto ordinario que tenía frente a ella. Otto, soy Otto, su ministro de Asuntos Internos. Respondió el comerciante con gran irritación en su tono, ¿por qué siempre tenían que humillarlo de esta forma? Frederica. No se preocupe Otto-sama, Beatrice-sama solamente está jugando. Ahora puede continuar con lo que quería decirnos. Frederica decidió ayudar al pobre comerciante de su campamento, el cual a pasear de su gran corazón, había sido objeto de burlas por parte de los miembros de su campamento, algo que la hacía sentir, hasta cierto punto, enojada. Otto. Gracias Frederica-san, de no ser por ti seguramente algún día terminarían confundiéndome con un saco de boxeo. Agradeció Otto a su salvadora. Frederica siempre lo apoyaba cuando las burlas hacia su persona se intensificaban más de lo normal, un gesto que apreciaba mucho. Garfield. Bien, entonces ¿cuál es el plan, hermano Otto? Preguntó Garfield con expectación ante la respuesta de su hermano jurado. Otto. Bueno, lo mejor que podemos hacer es dividirnos en grupos para poder conversar con cada uno de los campamentos. Después, cuando tengamos ese apartado listo, podremos saber cuáles son sus puntos de vista, y con base en eso, podremos encontrar una manera pacífica de resolver este conflicto y reanudar las visualizaciones. Explicó Otto su plan de una manera para que todos los miembros de su campamento lo entiendan. Claro que no era el plan más brillante y desarrollado, pero esto era lo que mejor se le pudo ocurrir. Rem. ¿Y cuáles serán esos grupos, Otto-san? Preguntó Rem con preocupación, no le gustaría dejar a su héroe con el payaso que yacía sentado cómodamente en una esquina de la habitación. Otto. Lo tengo todo pensado, Rem-san. Primero, Emilia-sama se encargará de dialogar con Feld-sama, además de que llevara consigo a Natsuki-san. Segundo, Garfield se encargará de convencer a Priscilla-sama, al fin y al cabo, Priscilla-sama valora la fuerza encima de todo lo demás, por lo que Garfield es la mejor opción para lidiar con su impredecible personalidad. Tercero, Rem-san y Ram-san, ustedes se encargarán de convencer Crust-sama, por lo que sé, ustedes tienen una amigable relación con ella gracias a la cacería de la ballena blanca, por lo que les será sencillo dialogar. Cuarto, yo y Frederica nos encargaremos de convencer a Anastasia-sama, después de todo, soy un comerciante, y los comerciantes nos entendemos entre nosotros. Parecía que Otto iba a continuar con su explicación, pero fue detenido por cierto rubio de mi humano. Garfield. Solo tengo dos dudas antes de que termines, hermano Otto, ¿por qué yo tengo que encargarme de esa perra presunciosa? Y. ¿Por qué necesitaría llevar a mi hermana contigo para dialogar con la zorra comerciante? Interrogó Garfield con una voz áspera y gélida, haciendo que la respiración de Otto se corte por completo. Otto estaba paralizado ante la imagen amenazante de su hermano, pero por suerte, cierta sirvienta de mi humana acudió en su rescate. Frederica. Yo me encargaría de que Otto-sama no se sintiera amenazado de ninguna forma por parte del campamento de Anastasia-sama, además de que soy muy buena tratando con conversaciones difíciles, y aunque Otto-sama sea un increíble comerciante, normalmente es pésimo con la socialización. Declaró con un tono sereno, además de acompañado con su característica elegancia de una mujer madura. Garfield. Bueno, si tú lo dices, hermana. Garfield decidió guardarse sus comentarios para sí mismo, al fin y al cabo, lo que menos quería hacer era amenazar a su querido hermano Otto. Emilia. Bien, si no hay ninguna objeción, podemos comenzar a dirigirnos a nuestros objetivos. Habló Emilia en un tono alto y firme, digno de una gobernante. Seguramente Subaru estaría orgulloso. Ram. Solo una cosa, Emilia-sama, ¿está segura de que puede cargar por sí misma con Barusu? Preguntó Ram a su señora.
Emilia. Aunque no lo parezca Ramsan, soy muy fuerte. Declaró Emilia inflando su muy bien dotado pecho con orgullo. Ram. Si usted lo dice entonces no tengo más obje. Ram estaba a punto de finiquitar con la conversación, pero fue detenida por la adorable voz de cierto espíritu contratado. Beatrice. Si mi contratista va a ir, entonces yo también iré, supongo. Gritó Beatrice e hizo una pequeña rabieta infantil. Otto se acercó con cautela a Beatrice, la cual seguía con su rabieta. Otto. Beatrice-sama, lamento decirle esto, pero la necesito para que vigile a Rosual, si él nos sabotea de alguna forma, puede que todo el plan se vaya cuesta abajo. Susurró Otto al pequeño oído de Beatrice, generando algo de incertidumbre en el resto de los miembros de la sala. Beatrice. Debido a su pacto, él no puede sabotearnos de ninguna forma, supongo. Respondió Beatrice a la preocupación del comerciante. Otto. Eso es cierto, pero aquí dentro del teatro, casi todas las condicionales impuestas por maldiciones y autoridades del pecado han sido eliminadas, nada nos asegura que como consecuente, el pacto de Rosual también se haya visto afectado. Expresó Otto en voz baja su inquietud. Beatrice intentó refutar los argumentos del joven comerciante, pero ni siquiera ella estaba segura de cómo sería el actuar de Rosual si su pacto fuera roto, así que a regañadientes, y con el tiempo del descanso pasando rápidamente, decidió que solo por esta vez, se separaría de su contratista. Beatrice. Ash. Está bien, supongo que lo haré. Dijo finalmente Beatrice para alegría de Otto. Otto. Bien, con todo esto zanjado, dirijámonos hacia nuestros objetivos. Ay Garfield, recuerda controlar un poco tu vocabulario por favor. Declaró Otto con gran determinación, aunque lo último lo dijo en un tono tímido. Garfield. Está bien, mi asombroso yo sé controlar un poco. Aunque recuerda no pasarte de la raya con mi hermana. Dijo Garfield en respuesta mientras salía de la habitación. Otto sudó frío, pero rápidamente se calmó. Después de que todo el plan haya sido explicado, los miembros del campamento de Emilia se dirigieron a sus respectivos objetivos, a excepción de Rosual, Petra y Beatrice. Esta última no le quitó ni un solo segundo el ojo al teatral payaso. Perspectiva. Campamento de Felt y Reynard se encontraban en su habitación, conversando sobre cuál podría ser el secreto que Anastasia intentaba ocultar con tanto empeño. Gracias a las visualizaciones, habían comprendido que Anastasia Osin era una persona muy reservada y reacia a hablar sobre sí misma. Por esa razón, hasta ahora no la habían confrontado ni cuestionado directamente. Sin embargo, la forma en que reaccionaron Wilhelm y Al despertó en ellos el deseo de encarar personalmente a la princesa comerciante, con la esperanza de resolver sus dudas. De pronto, alguien llamó a la puerta. Felt se levantó rápidamente para abrir, pero Reynard la detuvo con gentileza. No quería que su dama realizara tareas tan mundanas. Él mismo se acercó a la puerta, se detuvo unos segundos por la incertidumbre y finalmente la abrió. Al otro lado estaba Emilia, acompañada de un Subaru inconsciente, a quien la semielfa llevaba en brazos al estilo de una princesa. Sin duda, si Otto o Garfield presenciaran aquella escena, se burlarían durante horas de su querido hermano de ojos aterradores. Reynard. Emilia-sama, ¿hay algún inconveniente que quiera atender personalmente con Felt-sama? Preguntó Reynard con sorpresa por la repentina visita de la semielfa. Emilia. ¿Sí? Me encantaría conversar de un asunto contigo y Felt-chan. Confirmó la semielfa con una voz llena de amabilidad, la cual hizo que Reynard accediera sin hacer más preguntas. Emilia acomodó con delicadeza al dormido Subaru sobre la cama de la habitación. Tanto la cama como el dormitorio en sí podían describirse como dignos de la más alta realeza. Era un espacio amplio, equipado con todos los servicios básicos que alguien podría necesitar para vivir allí cómodamente durante varias semanas. A pesar de no contar con ventanas, la habitación estaba iluminada por candelabros distribuidos a lo largo de las paredes, cuya luz cálida aportaba una atmósfera de elegancia y comodidad. Al menos, el guardián sí se había preocupado por asegurar su confort. Felt. Hermana mayor. No esperaba que me hicieran una visita. Habló Felt con gran alegría en su tono por ver a su hermana mayor. Emilia. También es un gusto para mi Felt-chan, aunque realmente me gustaría platicar contigo sobre algo más mundano, ahora mismo necesito conversar seriamente sobre un asunto. Dijo Emilia con un tono de completa formalidad, dicho tono no fue del agrado de Felt, pero al ver la seriedad en el rostro de su hermana mayor, decidió dejarlo pasar. Felt. Está bien, dime lo que quieras decirme hermana mayor. Ay por cierto, ¿por qué trajiste al hermano mayor como si fuera una damisela durmiente? Si hubiera visto tal escena desde otra perspectiva, hubiera pensado que el hermano mayor al fin triunfó en la vida.
Contestó Felt con una pregunta algo avergonzante para la semielfa, aunque ella no entendía a qué se refería con al fin triunfo en la vida. ¿Acaso ser llevado de esa forma tan vulnerable podría ser una especie de recompensa para su caballero? Dejó que el pensamiento se perdiera en el aire y decidió responder a la pregunta de Felt antes de proseguir con su conversación. Emilia, lleve a Subaru conmigo por recomendación de Otto-san, dijo que era para mantenerlo protegido de cualquier disturbio. Respondió con total honestidad a la pregunta de la ex ladrona. Reinhardt. ¿Qué clase de disturbios, Emilia-sama? Preguntó Reinhardt con algo de preocupación en su voz. En serio no quería que nada le pasara a su indefenso amigo dentro de este infernal teatro. Emilia. Supongo que Otto-san se refería a la tensión que se armó entre Anastasia-san, Wilhelm-san y Al-san. Supuso la semielfa con algo de incertidumbre en su voz. Reinhardt. Comprendo. Respondió Reinhardt algo más calmado. Felt. Bien, ahora ¿cuál era el motivo de tu vista, hermana mayor? Me encantaría pensar que era porque me extrañabas, pero debido a la forma en la que hablaste, me dice que es algo serio. Felt decidió ir directo al grano para no andarse más con rodeos. Emilia se puso seria y adoptó una postura elegante. Dicha postura la había aprendido gracias a sus largas horas de estudio, era una postura para un debate diplomático. Aunque este pequeño detalle solo lo había notado Reinhardt. Emilia. Me gustaría contar con su ayuda para aliviar la tensión que se ha generado entre los campamentos. Si esta polémica no se resuelve, estoy segura de que, de una forma u otra, terminará afectando a Subaru. Finalmente, Emilia expresó aquello que tanto deseaba transmitir. Felt pensó en lo que había dicho Emilia, realmente no quería que su hermano mayor terminara perjudicado por esta tontería, pero si se involucraba, ella y su campamento posiblemente terminarían en el fuego cruzado. Felt. Hermana mayor, aunque me encantaría ayudarte y... Felt se vio interrumpida por cierto caballero de cabello rojo. Reinhardt. Lo haremos. Finiquito Reinhardt. Felt. Espera, ¿qué? Rein, si nos involucramos, seguramente saldremos mal parados de esta situación. Expresó Felt su desacuerdo ante la precipitada declaración de su caballero. Reinhardt. Lamento tener que estar en desacuerdo con usted en esta ocasión, Felt-sama, pero yo realmente deseo resolver este problema de raíz. Si dejamos que esto siga como está ahora, lo más seguro es que igualmente nos acabe afectando tarde o temprano. Además, usted misma me dijo que sea más avaricioso, así que eso haré. Habló Reinhardt con gran determinación en su mirada, realmente deseaba corregir todos sus errores, y hacer algo en compensación por su inutilidad. Felt meditó por un momento las palabras de su caballero. Hermano mayor, has influido tanto en Rein que hasta ya entró en su fase rebelde, realmente eres increíble, pensó para sí misma, y decidió coincidir con la idea de su caballero. Felt. Muy bien, hermana mayor, inició Felt con algo de drama en su respuesta. Emilia y Reinhardt estaban tan expectantes a su respuesta que esos segundos parecieron transformarse en minutos, e incluso, para la sobredesarrollada mente de Reinhardt, parecieron horas. Felt. Lo haremos, cuenta con nosotros para hacer recapacitar a esos tres idiotas. Declaró Felt en un tono alegre. Con esto dicho, Emilia, Reinhardt y Felt salieron de la habitación, decididos a confrontar a los principales responsables de los recientes problemas que aquejaban al teatro. Perspectiva. Campamento de Krust. Debido a las visualizaciones del arco 4, las dos hermanas Oni se habían distanciado significativamente, todo por culpa de una sola persona. Roswell L. Matters. Un mago de aspecto excéntrico, vestido como un payaso, cuya especialidad parecía ser la manipulación para alcanzar sus propios objetivos, sin importar a quién tuviera que herir en el proceso. Al menos, eso era lo que pensaba Rem. Ram, por otro lado, tenía sentimientos divididos hacia su maestro. Lo amaba sinceramente, pero no podía ignorar que muchas de sus acciones habían causado conflictos entre las personas que más apreciaba. El más afectado por sus maquinaciones era, sin duda, Natsuki Subaru. Un joven de cabello negro cuyo único deseo era algo simple y sincero, un final feliz. Sin embargo, ese deseo había sido destruido, pisoteado y pulverizado por múltiples monstruos disfrazados de humanos. Y entre ellos, estaba Roswell. Rem y Ram avanzaban a paso apresurado, sin dirigirse la palabra, a la habitación donde se encontraban reunidos los miembros del campamento de la duquesa Karsten. Al llegar a la puerta, quien decidió tomar la iniciativa y llamar a los residentes de la habitación, fue Rem. Los miembros del campamento de Krust permanecían en un silencio reflexivo, intentando encontrar una forma de afrontar el conflicto que, involuntariamente, se había desarrollado entre su grupo y el de cierta chica avariciosa. Repentinamente, el sonido de un toque elegante y fuerte resonó por la habitación, sacándolos de sus pensamientos. Felix se dirigió rápidamente hacia la puerta,
con cierta incertidumbre sobre quién podría estar tocando y por qué. Al abrirla, se encontró con dos sirvientas de cabellos de distinto color, de pie frente a él, esperando expectantes las primeras palabras que salieran de su boca. Rem. Es un placer, Felix-sama, la razón de nuestra visita es para dialogar con Crust-sama sobre un asunto que compete a Emilia-sama, y a todo su campamento. Rem decidió tomar la iniciativa e ir directo al grano. Felix le dirigió una mirada inquisitiva a su señora, al recibir un asentimiento por parte de Crust, claramente con el mensaje de «déjalas pasar». Felix obedeció la orden de su dama y se apartó de la entrada de la habitación, como señal para que las inesperadas invitadas ingresen. Rem y Ram se inclinaron respetuosamente al unísono ante la candidata real, la cual solo rió tímidamente por el gesto de formalidad que había mostrado su antigua compañera de armas, y les incitó a que tomaran asiento. Rem y Ram. Es un placer, Crust-sama. A pesar de que ya no eran tan cercanas como antes de las visualizaciones, aún mantenían ciertas costumbres de antaño, como el hablar al unísono de su gemela. Crust. El placer es todo mío, ¿tienen algún asunto que tratar con mi persona? La duquesa Karsten decidió adoptar una postura de autoridad frente a las dos gemelas Oli. Ram. Sí, estamos aquí en representación de Emilia-sama. Respondió Ram con su característica voz sin emociones. Wilhelm. Emilia-sama no pudo venir por su propia cuenta, ¿hay algún motivo para ello? Debido al más reciente disturbio que hubo entre los miembros del elenco, en el cual él fue parte fundamental, Wilhelm había empezado a adoptar una postura más preventiva ante posibles amenazas. Rem. Emilia-sama tenía que dialogar con miembros de otros campamentos, así que nosotras fuimos asignadas para conversar con Crust-sama respecto a un tema que mantiene preocupada a nuestra dama. Respondió Rem con gran serenidad y respeto hacia el viejo espadachín, a la vez que revelaba parcialmente el motivo de su visita. Wilhelm. Comprendo, lo siento si mi actitud es un poco rígida. Se disculpó el demonio de la espada, realmente no quería adoptar tal postura ante el campamento del chico al que consideraba como su segundo nieto, pero los últimos debates lo habían puesto en alerta máxima. Ram. No se preocupe Wilhelm-sama, comprendemos que ahora mismo usted y su campamento están en una situación difícil, por lo cual es normal ser más preventivos. Dijo Ram en comprensión a la actitud del viejo espadachín. Wilhelm inclinó su cuerpo respetuosamente y se colocó de pie al lado de su dama, al otro lado estaba Félix, el cual tenía gran curiosidad sobre lo que las sirvientas tuvieran que decir. Crust. ¿Cuál es dicho asunto? Preguntó Crust, aunque ya sabía parcialmente cuál sería la respuesta de las sirvientas. Rem. Queremos llegar a un acuerdo entre todos los campamentos para que no haya lugar a más problemas como el que tuvo lugar en la visualización de hoy. Finalmente, Rem declaró lo que tenía que decir. Crust. ¿Y cómo sería exactamente dicho acuerdo? Preguntó Crust con expectación ante el acuerdo que había formulado el campamento de Emilia para mantener estables las relaciones entre los miembros del elenco durante las futuras visualizaciones. Rem. Lo que tenemos previsto es... Rem hizo una pequeña pausa para generar incertidumbre en la duquesa, y finalmente completó su frase. Compartir los secretos más importantes de cada campamento, si no hay secretos entre nosotros eso aligeraría la carga de las visualizaciones y nos permitiría confiar entre nosotros. Finiquito Rem con su idea. Félix. Espera un momento. ¿No es eso demasiado extremo, y que nos aseguraría que los demás campamentos digan la verdad, o siquiera que accedan ante tal idea? Expresó su preocupación ante lo que podría implicar tal acuerdo. Crust. Es posible que, si el acuerdo se concreta tal como lo han planteado, resulte muy beneficioso. Sin embargo, también deben tener en cuenta que los demás campamentos guardan secretos que realmente no desean revelar. La duquesa Karsten expresó su opinión respecto al plan propuesto por Rem. Rem. Por eso mencioné los más importantes. Puede que no me haya expresado bien. Permítame presentar mi idea de nuevo. Rem se aclaró la garganta y prosiguió. Rem. Queremos que se revelen únicamente aquellos secretos que puedan representar un peligro en el futuro. En cambio, los secretos que cada campamento considere imposibles de compartir, podrán mantenerse en el anonimato. Así, Rem reformuló su plan con mayor precisión. Wilhelm. Aunque su plan sigue sin ofrecernos garantías de que los secretos más peligrosos realmente salgan a la luz. Argumentó Wilhelm, expresando su duda sobre la eficacia del plan propuesto por la sirvienta de cabello azul. Rem. Comprendo su duda respecto a nuestro plan, pero no se nos ocurre una mejor opción. Extorsionar a los miembros de otros campamentos, evidentemente, no es una alternativa viable. Esto es lo mejor que he podido idear. La eficacia del plan depende, en gran parte, de la confianza que podamos depositar en la otra parte.
Y aunque sé que no es fácil, realmente creo que esta es la mejor forma de resolver no solo el conflicto actual, sino también los que puedan surgir en el futuro. Dijo Rem con esperanza en la voz. Estaba decidida a confiar en los demás, del mismo modo en que su héroe había confiado en ella, incluso después de haberle causado tanto dolor. Un profundo silencio se alzó en la sala, cada uno de los ocupantes de la habitación necesitaban pensar muy bien cuál sería su próximo movimiento. Después de 2 minutos de un meditativo silencio, la duquesa Karsten habló. Crush. Teniendo en cuenta nuestras opciones actuales, no veo otra forma que confiar en su plan, así que espero que puedas considerar en confiar en nosotros Remsan, porque al menos por mi parte, deposito toda mi confianza en ti. Finalmente declaró la duquesa, con una voz llena de amabilidad hacia la sirvienta que anteriormente le había salvado la vida. Los ojos de Rem brillaron en felicidad, a pesar de su inutilidad, había logrado persuadir a la implacable Crush Karsten. Ram miró a su hermana de reojo, un gran orgullo se instaló en su pecho al ver la confianza que había ganado Rem gracias a su Baru. Realmente consideraré tratarte un poco mejor Barusu, pensó Ram con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Crush. En resumidas palabras, se podría decir que tenemos una nueva alianza, jeje. Dijo tímidamente. Rem. ¿Sí? Muchas gracias, Crush-sama. Declaró Rem felizmente. Ram. Bien, con esto acordado, lo siguiente será reunirnos con el resto, seguro que también debieron de haber acabado con su parte, habló Ram con un tono ligeramente más alegre. Cuando todos los ocupantes de la habitación comenzaron a salir para reunirse con los demás miembros del elenco, Ram se detuvo por un instante. Se giró, miró a Rem con una amplia sonrisa en el rostro y dijo, Ram. Bien hecho, Rem. Luego, sin añadir más, retomó su paso. Rem se quedó completamente petrificada. Su increíble hermana, ¿la había felicitado? A pesar de todos los conflictos que habían tenido lugar entre ellas, Rem deseaba sinceramente reconciliarse. Ese pequeño gesto le dio esperanza. Esbozó una leve sonrisa y, con renovado ánimo, siguió adelante. Perspectiva. Campamento de Pristilla. Pristilla estaba sentada, rebosante de orgullo, en un majestuoso asiento digno de una emperatriz. Los bordes estaban finamente labrados en oro puro, con delicadas incrustaciones de rubíes y zafiros que brillaban bajo la luz de la sala. El espaldar, alto y ligeramente curvado, estaba bordado a mano con hilos de plata y seda escarlata, formando intrincados patrones que representaban dragones imperiales y flores de loto, símbolos de poder, gracia y linaje antiguo. El asiento, acolchado con terciopelo rojo profundo, no solo ofrecía comodidad, sino que proyectaba una presencia imponente. Las patas del trono estaban esculpidas en forma de garras de león, como si la silla misma guardara celosamente a su soberana. En la parte superior del respaldo, se alzaba un emblema dorado con la insignia de su casa, reluciente como una corona colocada en el mobiliario. Aquella silla no era simplemente un objeto decorativo. Era una declaración de autoridad, una extensión de su identidad. Y Priscilla la ocupaba como si el mundo entero le perteneciera, con la barbilla en alto y una mirada que exigía reverencia sin pronunciar palabra. Ese teatro realmente podía ofrecerle todo objeto material que deseara, y eso lo aprovechó al máximo para resaltar su superioridad. A sus pies estaba un hombre con vestiduras extrañas y un caso en la cabeza, a pesar de estar en una postura de subordinación absoluta hacia su dama, el aura que lo rodeaba, contrastaba mucho con su posición en la sala, peligrosa ira era el sentimiento principal que Priscilla percibía salir de su bufón personal. Repentinamente alguien tocó bruscamente la puerta de la habitación, lo que causó que Al se pusiera en alerta, y que Priscilla frunciera el ceño notablemente ante la interrupción de su descanso. Priscilla. Aldebarán, ve y abre la puerta, me encantaría observar quién es el asqueroso plebeyo que se atrevió a tocar la puerta de la habitación de una diosa. Ordenó Priscilla mientras sacaba su característico abanico de su exuberante pecho, abanicándose posteriormente. Al obedeció la orden de su dama, aunque en su mente murmuró con fastidio. No me llame así, princesa. Se acercó a la puerta de la habitación y la abrió. Al otro lado se encontraba un chico rubio de rasgos demi-humanos, cuya expresión irradiaba una clara hostilidad. Al, ¿qué es lo que quieres, amigo? Inició la conversación con una pregunta vaga y cargada de fastidio, claramente molesto por tener que trabajar durante su hora de descanso. Garfiel, ¿está la perra de tu señora allí dentro? Respondió Garfiel con otra pregunta, habiendo ignorado el consejo de Otto de controlar su lenguaje. Al, en primer lugar, no llames a la princesa de esa manera, y segundo, la princesa no está recibiendo visitas, y yo tampoco estoy de humor ahora mismo, así que agradecería que te marcharas, amigo. Dijo Al en un tono neutral. Garfiel.
Lo siento amigo, pero no puedo regresar con las manos vacías, así que, aunque te niegues, esa perra vendrá conmigo. Retó Garfield en un tono amenazador. Con la tensión creciendo en el aire entre el guerrero y el demi-humano, una voz cargada de arrogancia resonó en la habitación, cortando el ambiente como una daga. Su tono altivo no buscaba calmar la situación por gentileza, sino para evitar que una trifulca innecesaria estallara entre esos dos idiotas, como ella misma los consideraba. Priscilla. Aldebarán, deja que el plebeyo entre y diga lo que tenga que decir. Interrumpió Priscilla. Al condesgana, llevó a Garfield al centro de la habitación, donde su dama estaba presente, sentada en su ostentoso trono. Priscilla. Y bien, ¿qué es lo tan importante que tienes que decir, por lo cual incluso interrumpiste mi descanso, plebeyo? Dijo Priscilla con voz burlona y desafiante, aunque le haya molestado inicialmente la interrupción del chico demi-humano, ella estaba segura que este evento era cosa del mundo, un evento destinado para su completa diversión. Garfield. Mi increíble yo vino aquí para convencerte para de que tú, y el idiota con casco acepten un acuerdo por parte de la princesa. Declaró Garfield sus intenciones, con furia en su tono, no le agradaba tener que lidiar con Priscilla. Priscilla. Ja. ¿Y por qué mi ser divino aceptaría un acuerdo que venga de parte de una semidemonio? Se burló Priscilla con gran orgullo y desprecio en su voz. Garfield apretó los dientes con furia ante el comentario ofensivo de la matriarca boyachiana a su princesa. Garfield. ¿Ni siquiera vas a oír lo que tengo que decir, perra presuntuosa? Desafió Garfield en un tono amenazador. Priscilla. Voy a dejarte algunas cosas muy claras, rato callejero. Espetó con desdén, su voz rebosante de superioridad. Los insultos del demi-humano le habían resultado especialmente ofensivos. Primero, si lo que vienes a decirme es tan irrelevante como aceptar tu ridículo acuerdo, será mejor que te largues de inmediato. Segundo, ¿acaso en tu pequeño cerebro de animal rastrero cabía siquiera la más efímera idea de que aceptaría algo proveniente de una medio demonio? Y por último, tú, plebeyo maltrecho, ¿realmente te crees tan importante como para faltarme el respeto en mi propia habitación? Parece que tu orgullo no conoce límites, rato callejero. Priscilla concluyó su declaración con el ceño marcadamente fruncido, cada palabra cargada de veneno y desprecio. La tensión en la habitación incrementó de un solo tirón, la matriarca boyachiana y el escudo del campamento de Emilia estaban sumidos en una profunda lucha de miradas, hasta que finalmente el rubio demi-humano decidió hablar. Garfield. TCH. Muy bien, responderé a cada una de tus preguntas, perra. Dijo finalmente el escudo del campamento de Emilia. Priscilla esperó con una sorprendente paciencia la respuesta del demi-humano, algo raro dada la acalorada discusión que acababa de ocurrir. Garfield. Criticar sin escuchar es propio de imbéciles, y quiero remarcar que tú caíste justo en eso, princesita. Su tono era firme, directo y lleno de provocación. Si realmente esperas recibir aunque sea una mínima muestra de respeto de alguien que no sea ese imbécil con casco, será mejor que cambies esa actitud tan odiosa. Además, desestimar un acuerdo solo por venir de una semielfa, eso no es arrogancia, es estupidez. Garfield hizo una breve pausa. Su mirada se cruzó con la de Priscilla, desafiante y ardiente, y entonces continuó. Yo soy Garfield Tinsel, también autoproclamado tigre maravilloso, el escudo del campamento de la princesa y mi capitán. Y si quieres saber hasta dónde llega mi orgullo, te digo que me alcanza hasta la punta de los colmillos. Así concluyó su declaración el orgulloso tigre, sin bajar la mirada ni un instante. Priscilla escuchó con atención cada palabra que salía de la boca de Garfield. No lo interrumpió ni una sola vez, manteniéndose en completo silencio hasta que él finalizó su declaración. Durante unos segundos, la matriarca boyachiana permaneció en silencio, observándolo fijamente. Entonces, para sorpresa de Garfield, sus labios se curvaron en una sonrisa inesperadamente reconfortante. No era burlona, ni sarcástica, sino una expresión genuina, aunque solo lo suficiente como para dejarlo confundido. Lo que Garfield no sabía era que acababa de superar su prueba. Garfield. ¿Eh? Logró decir torpemente el confundido tigre. Al entendió inmediatamente que el rubio demi-humano había superado la prueba de su dama y asintió en comprensión, aunque aún estaba un poco preocupado por lo que ese acuerdo tuviera que tratar, mantuvo la calma y se dirigió al lado de su dama. Priscilla. Muy bien plebeyo, ya que me has demostrado una exquisita muestra de tu orgullo. Yo Priscilla Barielle, accedo al acuerdo que esa chica semidemonio elaboró. Declaró con orgullo la matriarca boyachiana. Garfield, aún confundido por lo que acababa de ocurrir, simplemente asintió y desvió la mirada. Garfield, bueno, en ese caso sígueme, Priscilla. Dijo torpemente el escudo del campamento de Emilia.
Todos los ocupantes de la habitación la abandonaron a paso lento y se dirigieron al punto de reunión acordado. Perspectiva. Campamento de Anastasia. El campamento de la princesa comerciante se encontraba en alerta máxima ante cualquier intruso. No querían que los miembros de otros campamentos continuaran hostigando a su dama, quien, en ese momento, estaba sentada en el borde de la elegante cama de su habitación. A su lado estaban Mimi y Tibei, acurrucados mientras recibían caricias maternales de la joven comerciante. Tras las recientes visualizaciones y las tensas confrontaciones con representantes de otros campamentos, todos en el grupo de Anastasia estaban profundamente preocupados. La curiosidad sobre el secreto que su dama guardaba con tanto recelo los consumía lentamente, pero el deseo de apoyarla superaba cualquier duda que pudieran albergar. Sabían que, si ella no hablaba, era porque sentía que debía cargar sola con esa carga. Cada uno de los miembros del campamento estaba estratégicamente posicionado, cuidando los puntos clave del área, listos para actuar al menor indicio de peligro. Incluso Julius, quien hasta hace poco se había consumido en el autodesprecio, había dejado atrás sus fantasmas para enfocarse por completo en proteger a la mujer que le dio una razón para luchar, y por quien daría gustosamente su vida. Ricardo, firme y en constante vigilancia, no dejaba de recordar las palabras de Al. La amenaza hacia su dama y el insulto hacia su amigo aún le ardían en el pecho, y sabía que no se lo perdonaría fácilmente. Mientras tanto, los trillizos permitían que su dama les acariciara la cabeza, no solo para reconfortarla, sino también para transmitirle, sin palabras, que estarían allí para ella cuando decidiera abrirse. Sabían que, cuando llegara ese momento, ella compartiría con ellos esa carga con la que había estado cargando. De pronto, alguien tocó la puerta de la habitación. Ricardo y Julius se pusieron en posición de ataque, listos para arremeter contra quien quisiera dañar a su querida dama. Ricardo abrió la puerta lentamente, con cautela, sus sentidos alertas ante cualquier amenaza. Pero, en un instante, algo en el ambiente lo hizo reaccionar. Abrió la puerta de golpe y alzó los puños, listo para asestar un golpe sin vacilar. Sus colmillos asomaron mientras su mirada feroz recorría a quien se encontraba al otro lado, preparado para defender a su dama sin dudar ni un segundo. Otto. Buen día, quería poder hablar con, espera, Otto había sido emboscado bruscamente por Ricardo de un momento a otro. Él estaba listo para que el campamento de Anastasia estuviera en alerta, pero no esperaba que fueran tan agresivos, y vaya que lo comprobó de la peor forma. Ricardo, al darse cuenta de a quién había embestido, se levantó rápidamente y le tendió una mano al pobre comerciante. Lo que Ricardo no sabía era que Otto se desmayó del miedo. Ricardo. Perdón. Dijo torpemente Ricardo a la sirvienta, que lo miraba con una mirada digna de un asesino en serie, lo cual hizo que se le erizara el pelaje. Frederica usó todos sus años de experiencia, y su paciencia entrenada, para contenerse y no propinarle un certero golpe en la entrepierna a Ricardo, con la esperanza de que así recapacitara. Sin decir una sola palabra, se acercó al inconsciente Otto, lo alzó con facilidad sobre su espalda y, con pasos firmes, ingresó en la habitación. Con total naturalidad, depositó al pobre comerciante desmayado sobre la lujosa cama, justo al lado de Anastasia, quien aún permanecía sentada, visiblemente sorprendida. En realidad, no solo ella. Todos los presentes quedaron atónitos ante la inesperada visita y la repentina entrada de Frederica, quien no mostró ni un atisbo de intención de explicar lo ocurrido. Anastasia. Frederica-san, ¿cuál es el motivo por el cual viniste a mi habitación? Logró decir la princesa comerciante, con un poco de miedo en su tono debido a la mirada asesina que Frederica les había dirigido a cada uno de los presentes en la escena. Frederica se mantuvo en silencio ante la pregunta de Anastasia, algo que no era propio de la elegante sirvienta, causando que la princesa comerciante sudara frío del miedo. Después de unos eternos minutos de silencio, cuando Frederica comprobó que Otto estaba empezando a recobrar la conciencia, Frederica le habló a los presentes. Frederica. La razón de nuestra pacífica visita, era para poder dialogar algunos asuntos con Anastasia-sama, en representación de nuestro campamento. Declaró finalmente Frederica después de unos agobiantes 5 minutos de profundo silencio. Anastasia. ¿Y cuál sería el tema a tratar, Frederica-san? Preguntó Anastasia, aún con algo de miedo dirigido a la sirvienta de mi humana. Frederica. De ello se va a encargar Otto-sama. Dijo en un tono firme, pero recuperando su característica elegancia, la cual se había desvanecido levemente en sus primeras palabras a la princesa comerciante. Al instante en el que Frederica acabó de hablar, un abatido Otto se despertó, y se levantó lentamente de la cama para sentarse en el borde de la misma. Otto. ¿Qué es lo que ocurrió? Logró decir el pobre comerciante. Frederica. Solamente el ataque de un perro rabioso, Otto-sama. Habló Frederica con un inusual tono alegre y amable en su voz, a pesar de haber dicho tan hirientes palabras.
Ricardo se estremeció en su lugar, quería refutar lo dicho por Frederica, pero no se sentía con el derecho de hacerlo, así que se quedó callado con la cabeza mirando hacia abajo. Otto. Perro rabioso, ¿a qué te refieres, Frederica-san? Preguntó débilmente el comerciante. Frederica. No es nada, Otto-sama. Lo importante es que ahora usted está bien. Expresó su alegría con una sonrisa cálida, aunque su gesto, decorado por una hilera de afilados dientes, solía provocar más miedo que alivio en la mayoría de las personas. Sin embargo, Otto era la excepción. Lejos de asustarse, se sintió extrañamente reconfortado por la sincera expresión de Frederica. Un tenue rubor se dibujó en sus mejillas, incapaz de disimular la emoción que le provocaban tanto sus palabras como su presencia. El resto de los ocupantes de la habitación sintieron ternura por la interacción de la tierna pareja, aunque cierto espíritu con forma de zorro, estaba soltando risitas y comentarios en la mente de Anastasia, los cuales la hicieron sonrojarse profundamente, aunque nadie en la habitación lo notó. Otto. Muy bien, bueno, lo que le queríamos decir, Anastasia-sama, es que queríamos hacer un acuerdo con usted y su campamento. Dijo nerviosamente el avergonzado comerciante. Garfield me va a matar, era el pensamiento que le carcomía la mente en esos momentos. Anastasia. ¿De qué tipo de acuerdo estamos hablando, Otto-san? Recuperando rápidamente la compostura, la joven comerciante dejó atrás su comportamiento anterior y adoptó su habitual postura de negociadora. Su mirada se volvió aguda, y su tono, amable pero firme, revelaba que, en ese instante, había dejado de ser simplemente una princesa sentada en una cama y había retomado su papel de estratega implacable. Otto se puso algo rígido ante el repentino cambio de actitud de la princesa comerciante, aunque se recuperó rápidamente y adoptó la misma compostura que su contrincante. Otto. El acuerdo tiene el sencillo propósito de aligerar la tensión que ha habido últimamente entre usted y el resto de campamentos, por lo cual creo que le interesaría. Comenzó Otto, formulando de manera estratégica cada palabra, para así sonar lo más convincente posible, ya que él sabía que la menos beneficiada de este acuerdo, sería la propia Anastasia. Anastasia. Dejémonos de rodeos, Otto-san, ¿cuáles son los detalles del acuerdo? Dijo Anastasia cortantemente para que Otto vaya directo al grano, así impidiendo que el comerciante decore su acuerdo con palabras bonitas. Otto se sintió acorralado por un breve instante, realmente no la llaman princesa comerciante por nada, pensó para sí mismo, y rápidamente formuló su respuesta a la pregunta de Anastasia. Otto. El acuerdo será de la siguiente forma, cada campamento tendrá que revelar los secretos que se consideren que son muy peligrosos para todos, Reinhard-chan y Krusht-sama serán quienes verifiquen que toda la información dada sea verídica. Declaró Otto, mirándola fijamente a los ojos con desafío. Anastasia. Y bien, ¿cómo se supone que tu acuerdo aligerará la tensión entre nuestros campamentos exactamente, Otto-san? Expresó Anastasia su duda en un tono infantil claramente fingido. Otto pensó por un momento para sí mismo, y luego prosiguió con su respuesta. El negociar con la princesa comerciante realmente le resultó una tarea complicada. Otto. Bueno, con este acuerdo de honestidad, estoy casi seguro de que Alsan y Wilhelm-sama estarán más que satisfechos con sus dudas ya resueltas. Dijo el comerciante. Anastasia. ¿Y dónde está el chiste del acuerdo, Otto-san? Al fin y al cabo, eso daría igual a que yo hubiera revelado mi importante secreto ante todos en la sala del teatro. Contraargumentó la princesa comerciante, ya que este acuerdo le parecía absurdo al no brindarle ningún beneficio real. Otto. Ahí es donde recae un punto importante del acuerdo, declaró con un tono triunfante, cruzando los brazos mientras dirigía una mirada segura a la princesa comerciante. Anastasia lo observó con creciente interés, la chispa de curiosidad brillando en sus ojos. Otto. Usted será quien decida qué secreto revelar. Y, en caso de que elija no hacerlo, solo deberá ofrecer una breve explicación de sus motivos, y con eso, el asunto queda zanjado. Concluyó su propuesta con una mirada desafiante, dejando claro que no temía negociar en los términos de su interlocutora. Anastasia pensó brevemente para sí misma, y después de unos segundos habló. Anastasia. Muy bien, Otto-san, tienes un trato. Aunque aún me queda una última duda, se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono cargado de interés genuino, pero también de perspicacia. ¿Cómo piensas convencer al resto de los campamentos en los escasos 20 minutos que nos quedan del descanso que nos otorgó el guardián? Sus palabras no eran una objeción, sino una prueba. Quería ver hasta dónde llegaban la astucia y la determinación del comerciante frente a ella. Otto sonrió con superioridad, lo que causó que los labios de Anastasia se curvearan hacia arriba. Realmente tienes compañeros increíbles, Natsuki-kun, pensó para sí misma mientras miraba a Otto. Otto. Los miembros de mi campamento seguramente ya terminaron de convencer al resto de campamentos de estar de acuerdo con mi plan.
declaró Otto con orgullo y confianza en sus compañeros. Anastasia. En ese caso, confiaré en tu palabra, Otto-san. Dijo Anastasia con amabilidad. Frederica. Si ya todo está acordado, por favor, síganme a la sala de reuniones que nuestro campamento ha preparado como punto de encuentro. Su voz, serena y firme, rompió el breve silencio que se había formado tras el acuerdo. Aunque no había participado activamente en la negociación, por dentro, Frederica no podía evitar sentirse impresionada. Siempre había confiado en que Otto lograría su cometido, pero presenciarlo con sus propios ojos fue todo un espectáculo. La seguridad en su postura, la mirada victoriosa que aún sostenía, era imposible no admirarlo. Realmente es increíble, pensó para sí, y no solo como comerciante. Al unísono con las palabras de Frederica, todos los presentes en la habitación comenzaron a prepararse. Sin necesidad de más indicaciones, se pusieron en marcha con determinación, saliendo en orden hacia la sala de reuniones. Cada paso que daban era una declaración silenciosa de que el momento de las palabras había llegado a su fin. Ahora era tiempo de decisiones. Perspectiva. Sala de reuniones. Otto, Frederica y los miembros del campamento de la princesa comerciante cruzaron el umbral de la sala de reuniones. El ambiente en el interior estaba cargado de tensión y expectativa. Todos los representantes de los distintos campamentos ya se encontraban reunidos, cada uno ocupando su lugar como piezas en un tablero cuidadosamente dispuesto. Una leve sonrisa de orgullo se dibujó en el rostro de Otto al contemplar la escena. Ver a todos sus compañeros allí, dispuestos a buscar una solución pese a las diferencias, le llenaba el pecho de una sincera gratitud. En ese momento, supo con certeza que, sin importar el resultado, ya habían logrado algo valioso. Estar todos bajo el mismo techo, dispuestos a escuchar. Emilia. Otto-san, al fin llegaste. Emilia notó la entrada de Otto y compañía a la habitación, y una gran alegría la inundó. Seguro que Subaru estaría orgulloso, pensó para sí misma. Garfield. Ya era hora, hermano Otto, incluso mi asombroso yo empezó a pensar que fracasaste, ya tenía algunas burlas preparadas. Dijo Garfield en tono sarcástico, en realidad él ya sabía que su hermano lo iba a lograr sin tener problema alguno. Frederica le dedicó una mirada un tanto agresiva a su hermano, el cual se sorprendió por ello. Era verdad que no era muy apegado a su hermana, pero aún así, ella nunca le había dedicado una mirada tan severa. Otto. Tengo que admitir que yo también dudé de mí mismo durante esta negociación, pero por suerte todo salió bien. Respondió Otto al comentario de su hermano, siendo completamente ignorante de la mirada asesina que tenía la mujer detrás de él. Otto se aclaró la garganta para empezar a hablar, y todos los miembros del elenco se levantaron de sus asientos en señal de comprensión de lo que estaba por ocurrir. Otto. Muy bien, primero que nada, quiero agradecerles a todos por haber aceptado nuestro pequeño acuerdo. Espero que mis compañeros ya les hayan explicado en qué consiste el acuerdo. De no ser así, por favor pregúntenme, soy todo oídos. Declaró Otto en un tono que resonaba con seguridad, y hasta cierto punto, autoridad. Priscilla alzó la mano y Garfield bajó la cabeza avergonzado. Había acabado tan sorprendido por el repentino cambio de actitud de Priscilla que se había olvidado de explicarle los términos del acuerdo. Otto. ¿Cuál es su duda, Priscilla-sama? Preguntó Otto con respeto en su voz. Priscilla. El plebeyo al cual enviaste a buscarme, nunca le explicó a mi ser divino sobre los términos de dicho acuerdo. Explicó Priscilla su situación, haciendo que todo el campamento de Emilia le dedicara una pesada mirada a Garfield, el cual solo posó su vista, aún más fija en el suelo de la habitación. Otto. Muy bien. Los términos del acuerdo son simples. Cada campamento deberá revelar aquellos secretos que puedan considerarse peligrosos para los demás. Explicó brevemente, su voz resonando con firmeza en la sala, con la intención de disipar la última duda que aún rondaba en la mente de la matriarca boyachiana. Al escuchar los términos con claridad, Al no pudo evitar estremecerse. Un escalofrío recorrió su espalda, y una punzada de arrepentimiento se instaló en su pecho. Debí intervenir, pensó con amargura, recordando la conversación entre su dama y el rubio de mi humano. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa, el peso de su silencio comenzaba a sentirse como una traición involuntaria. Anastasia. Muy bien, ¿cómo comenzamos con esto, Otto-san? Preguntó Anastasia para romper el hielo. Otto. Primero, ya que fuimos nosotros quienes los hicimos venir hasta aquí, revelaremos un secreto. Se interrumpió a sí mismo de pronto, su expresión se transformó en una mezcla de frustración y resignación. Espera un momento. Pero si gracias a esa maldita pantalla ya no queda ningún secreto por ocultar. Exclamó, llevándose una mano a la cabeza mientras maldecía internamente a la dichosa pantalla, culpable de haber expuesto tanto de sus vidas y pensamientos ante todos. Los ocupantes de la sala se rieron del cómico comportamiento del comerciante, mejorando el ambiente de la habitación. Crunch.
Jejeje, no te preocupes, Otto-san, comprendemos su situación, así que como compensación, mi campamento comenzará. Declaró la duquesa Karsten entre risas por la tonta personalidad del comerciante. Todos se sentaron en sus asientos, expectantes a lo que la duquesa tuviera que revelar. Crunch. Ya que mi campamento no tiene ningún secreto peligroso, supongo que la mejor manera de proceder será revelando otra clase de secreto. Conforme iba pronunciando las últimas palabras, el tono alegre de la duquesa decayó. Félix se preocupó notablemente, ya teniendo una idea de lo que su dama estaba por revelar. Tomó un fuerte respiro y comenzó a hablar. Crunch. Como todos los presentes ya sabrán, yo tenía una relación muy cercana con el príncipe Fourier Lúnica. Él era una persona realmente increíble en cada pequeña cosa que hacía. Suspiró con melancolía antes de continuar. Cuando me enteré de que era una candidata al trono de Lugúnica, un solo pensamiento me atormentaba. Venganza. Quería vengarme del dragón divino Volcánica por su inacción ante la enfermedad que devastó a la familia real. Mi única motivación para subir al trono era romper el acuerdo que nos ata a él. Claro, adorné esa furia con palabras bonitas como: lo hago para que el país se independice y así nuestra fuerza se solidifique, pero la verdad, era una excusa. Era egoísmo, puro y simple. Pero al llegar a este teatro, comprendí algo que cambió mi visión por completo. Aprendí que dejarse llevar por la venganza y las emociones negativas es la forma de cobardía más repugnante que existe. Natsuki Subaru fue quien me enseñó eso. Un hombre débil, aparentemente, pero que jamás permitió que las injusticias lo consumieran. Si él puede seguir adelante, enfrentando tormentas con determinación y coraje, ¿por qué yo tendría que continuar con mi absurdo deseo de venganza? Eso sería una traición al sacrificio de un hombre tan increíble. La voz de Crunch se volvió más firme, cargada de una renovada convicción. Por eso, hoy hago una promesa. De ahora en adelante, mi propósito para aspirar al trono de Lugúnica será proteger, con espada y escudo, a todos los habitantes del reino, y, por consecuente, a Natsuki Subaru. Al concluir su declaración, la duquesa fue recibida con una oleada de respeto silencioso. Su caballero no pudo evitar que una lágrima de orgullo surcara su rostro, mientras Wilhelm sintió solemnemente, reconociendo las palabras que honraban a quien tanto admiraban. El resto del elenco comprendió el peso que Crunch había cargado en silencio, y uno a uno, le ofrecieron palabras de apoyo, liberando finalmente el corazón de la duquesa de la carga que tanto la había atormentado. Emilia. Realmente aprecio que quieras proteger a Subaru, Crunch-san. Dijo Emilia con amabilidad en su tono, ella había ganado cierto aprecio por la duquesa Karsten. Crunch. Muchas gracias, Emilia-san. Respondió la duquesa a la muestra de cariño de la semielfa. El ambiente en el teatro había mejorado mucho, incluso más que con el tonto descuido de Otto. Felt. Está bien, no seré yo quien se quede de brazos cruzados después de que la duquesa fuera tan honesta. Declaró Felt con una voz llena de energía. Todos los miembros del elenco se giraron para ver a la pequeña princesa ex ladrona, la cual puso un pie sobre la mesa como si fuera un acto de rebeldía, e infló el pecho con orgullo, aunque no tuviera mucho de lo que presumir. Reynard se sintió orgulloso por la confianza que demostraba su dama, era una escena que grabaría en piedra en su perfecta memoria. Felt. El secreto más impactante de mi campamento es... Empezó Felt con gran determinación en su voz, pero de repente se detuvo y miró para todos los lados, lo cual desconcertó a todo el elenco, especialmente a Reynard. Felt. Nuestro mayor secreto es... Continuó Felt con duda en su voz, de repente agarró a Reynard y lo acercó bruscamente a ella, y dijo: Oye Rein, ¿tenemos algún secreto? La pregunta de su dama hizo que Reynard suspirara levemente, en ocasiones su dama hablaba antes de pensar. Reynard. Lamento informar que, lamentablemente nuestro campamento no tiene ningún secreto de gran relevancia para los presentes en la sala. Reynard decidió finiquitar el asunto, sin poner excusas o decir cosas sin relevancia para hacerlos pasar como secretos. La repentina declaración de su caballero hizo que Felt se pusiera roja de la vergüenza que le causaba el asunto, rápidamente se escondió detrás de Reynard, hundió su cabeza en su espalda y empezó a murmurar algunos insultos sin destinatario. La escena era muy tierna, así que los presentes en la habitación se abstuvieron a presentar una queja por la descuidada declaración de la ex ladrona, todos menos cierta matriarca boyachiana. Priscilla. Era de esperar que una rata de los barrios bajos no tuviera nada que esconder, al fin y al cabo las ratas solo pueden ondear entre la basura. Espetó la matriarca boyachiana sin un ápice de piedad. Felt quería protestar, pero la vergüenza que sentía en ese momento superó sus ganas de discutir. Priscilla. Ya que la rata de los barrios bajos al fin aprendió cuál es su lugar, mi yo divino continuará con las revelaciones. Declaró Priscilla con orgullo en su voz, además de una gran satisfacción por la humillación que había recibido la ex ladrona.
Al comenzó a sudar frío al imaginar el peor de los escenarios. Su dama, la altiva y despiadada Pristilla Varielle, ordenándole que revelara un secreto personal. Solo pensar en ello lo hizo tragar saliva con dificultad. Estaba casi completamente seguro de que negarse no sería una opción válida, o segura. No, claro que no lo era. Negarse a una orden directa de su dama no significaría solo recibir un grito o, en el mejor de los casos, un violento puntapié en la entrepierna, el cual ya había experimentado y definitivamente no quería repetir. No, esta vez lo más probable es que esa negativa marcará su fin. Literalmente. Moriré decapitado. Envenenado. ¿O me hará tragar cuchillos mientras baila sobre mi cadáver? Pensó, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Miró de reojo a Pristilla, que aún no había dicho nada, pero cuyo elegante y peligrosamente afilado abanico reposaba en su regazo, casi como una amenaza silenciosa. Solo esperaba que, por algún milagro, su dama no tuviera el más mínimo interés en su pasado. Pristilla, sentada con la espalda recta y el mentón en alto, notó la evidente incomodidad de su caballero. La manera en que sus ojos evitaban mirarla directamente, y el leve temblor en su mano, le resultaron tan patéticos como comprensibles. Un suspiro cargado de desaprobación se escapó de sus labios pintados con el más profundo escarlata. Si ella no podía sostener la frente en alto ni ante un simple pasado, ¿cómo podría el mundo seguir inclinándose ante ella como debía? No. Si alguien iba a hablar por el campamento Varielle, sería ella. Solo ella. Como debía ser. Se puso de pie lentamente, el suave crujido de sus ropajes reales llenó el silencio, como si la misma sala se preparara para escuchar algo que no se había pronunciado en siglos. Su abanico, tan elegante como letal, se abrió con un gesto perfecto y luego descendió mientras su voz, cargada de arrogancia divina, rompía el aire. Pristilla. El secreto que mi yo divino revelará, será sobre mi pasado. Un murmullo cruzó la sala. Incluso Al alzó la mirada con sorpresa, sin saber si sentirse aliviado o aún más preocupado. Pristilla. Mi nombre no fue siempre Pristilla Varielle. Nací como alguien sin nombre, sin linaje, sin valor a los ojos de este podrido mundo. Fui criada en una tierra sin ley, donde la muerte era tan común como la miseria. Pero incluso entre los parias, yo brillaba. Era evidente. Mi existencia era demasiado magnífica para aquel entorno. Lo supe entonces y lo confirmo ahora. El mundo entero se equivocó al relegarme a la sombra. Dio un paso adelante, sus ojos como rubíes brillando con fuego puro. Fue mi voluntad la que me sacó de la oscuridad, la que me elevó hasta este trono, y la que seguirá guiándome hasta lo más alto. No hay vergüenza en haber nacido en la miseria. La verdadera vergüenza sería haberme quedado allí, ocultando esa parte de mí por miedo. ¿Y si alguno de ustedes considera eso un defecto? Esbozó una sonrisa arrogante dirigida al resto de ocupantes de la habitación, entonces su opinión vale tanto como el polvo bajo mis sandalias. La sala quedó en silencio unos segundos. Incluso los más orgullosos no pudieron evitar mirar a Pristilla con una mezcla de respeto y cautela. Aunque la matriarca boyachiana había aparentado haber dicho la verdad, en realidad solo disfrazó su declaración convenientemente para burlar las protecciones divinas de Krusty Reynard, los cuales se trataron el engaño de lleno. Ella no iba a revelar un secreto tan importante al completo, ni aunque el propio dragón divino se lo pidiera. Incluso Otto, acostumbrado a negociar con palabras, se quedó sin argumentos. Y Al solo agradeció mentalmente no haber sido el blanco de ese discurso. Emilia. Debió de ser muy duro para ti, Pristilla-san, lamento mucho que hayas tenido que pasar por tanto. Expresó Emilia su humilde opinión ante la revelación del pasado de la matriarca boyachiana. Pristilla. No necesito tu lástima, semidemonio, si buscara consuelo en una semidemonio como tú, eso sí que sería caer aún más bajo que una rata de los barrios bajos. Espetó Pristilla con su característico tono agresivo dirigido a la semielfa, aunque esta vez, había una pequeña sonrisa escondida detrás de su abanico, una clara muestra de lo contradictorio de sus palabras respecto a sus emociones. Garfiel. Parece ser que no eras tan perra después de todo. Garfiel fue interrumpido por un fuerte golpe a su cabeza. Quien proporcionó dicho golpe no fue nadie más ni menos que Frederica. Llevaba rato aguantándose las ganas de reprender físicamente a su hermano menor por sus constantes comentarios hacia Otto, pero ahora tenía la excusa perfecta. Con precisión y firmeza, descendió su mano sobre la cabeza de Garfiel, dejando un claro chichón rojo y palpitante como lección. Frederica se sintió satisfecha. Garfiel. ¿Y eso por qué fue? Preguntó Garfiel mientras se sostenía la cabeza, con una expresión que transmitía claramente su dolor ante la violenta reprimenda de su hermana mayor. Frederica. ¿Realmente necesitas preguntar, Garf? Dijo cortantemente con un tono ligeramente gélido dirigido a su pequeño hermano, el cual se estremeció del miedo. Otto.
Frederica-san, creo que exageraste un poco, sé que Garfield a veces puede actuar como un idiota irrespetuoso, que siempre se burla de mí, además de que nos causa algunos problemas con otros campamentos. Otto se cruzó de brazos, suspiró profundamente, y agregó con el ceño fruncido, ¿sabes qué? Que se joda. Concluyó finalmente, al recordar la interminable lista de situaciones incómodas y conflictos en los que Garfield lo había metido durante las visualizaciones. Por primera vez, Otto decidió no disculparlo internamente. Garfield se sintió un poco herido por las palabras de su hermano, pero al pensarlo mejor, realmente le había causado muchos problemas, por lo cual se resignó a escuchar con la cabeza baja. Otto. Muy bien, el único campamento que falta por hablar es. Otto dirigió su mirada a la princesa comerciante y prosiguió, su campamento Anastasia-sama. Finalizó Otto con voz firme. Anastasia guardó silencio durante algunos segundos, y luego declaró con voz firme y elegante. Anastasia. Muy bien. No seré yo quien actúe como cobarde y oculte la verdad. Hacerlo sería un grave insulto para todos los aquí presentes. Mientras hablaba, buscaba mantener la compostura. En su interior, se repetía para sí misma. Espero estar a la altura de lo que viene, Natsuki-kun, intentando calmar su corazón acelerado. Anastasia. Creo que, para que todo esto tenga sentido, tendré que hacer como Priscilla-san y contar mi historia, hasta el punto actual. Desvió la mirada un instante, sintiendo el peso de cada palabra que estaba por decir. Los más sorprendidos por su decisión fueron los miembros de su propio campamento. Anastasia siempre había sido hermética respecto a su pasado. Pero la influencia de cierto joven de cabello negro, junto a las valientes confesiones de Crush y Priscilla, le dieron el valor necesario para hablar. Respiró hondo, y con la ayuda de Echidna serenando sus emociones, se preparó para compartir la verdad. Anastasia. Mi historia comienza en Kararaji, en una ciudad olvidada por muchos y recordada por pocos. Nací entre trapos sucios y el olor rancio del mercado, no conocí a mis padres, y para cuando aprendí a caminar, ya debía aprender a robar para comer. No era astuta por naturaleza, sino por necesidad. En ese mundo, la compasión es un lujo, y yo nunca pude permitírmelo. Sus palabras calaron profundo entre los presentes. Mimi y Tibey la miraban con una mezcla de tristeza y admiración. Julius mantenía su mirada firme, pero sus puños estaban cerrados. Anastasia. Mi historia no es un drama conmovedor lleno de tragedias visibles. Es más bien una sucesión de decisiones frías y solitarias. Desde muy pequeña supe que nadie me protegería, por lo que si quería algo, tenía que construirlo por mí misma. Fui moldeando mi camino, paso a paso, hasta volverme lo que soy hoy. No por caridad, sino por necesidad. Hizo una breve pausa, mientras su mirada recorría los rostros atentos de todos los presentes. Mimi, Tibey y Ricardo la observaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. Julius, sin decir nada, estaba completamente centrado en ella. Anastasia. Pero incluso una mente calculadora, como muchos me han llamado, tiene límites. Cuando mi cuerpo comenzó a fallar, cuando empecé a sentir que todo lo que había construido podía desmoronarse en cualquier momento, tomé una decisión que oculté incluso a mis más cercanos. La comerciante desató con cuidado el pañuelo blanco que adornaba su cuello. En ese instante, una suave voz surgió desde él, calmada, elegante y profundamente analítica. Echidna. Buenas noches a todos. Soy Echidna, el espíritu artificial que Anastasia-chan contrató hace años. Al revelar el nombre de Echidna, el elenco quedó petrificado ante el peso de esas, la bruja de la avaricia. Ella había sido una de las principales promotoras del sufrimiento de Subaru en el arco 4. Esto generó múltiples miradas, tanto despectivas como conmovidas por la historia de la princesa comerciante. Los miembros del campamento de Anastasia esperaron en silencio a que su dama continuara con su explicación, confiando plenamente en ella. Cierto espíritu contratado tuvo sentimientos encontrados ante la mención de ese, tanto su creadora como la responsable de todo su sufrimiento durante los 400 años que se vio obligada a recluirse en la biblioteca prohibida, esperando la llegada de una persona que ni siquiera existía. A Beatrice, a pesar de todo el dolor que había sufrido, podía soportarlo. Pero lo que no podía tolerar, era el daño que su madre le había causado a su querido e increíble contratista. Beatrice. No eres ella, ¿verdad? Dijo en voz baja, con sus ojos celestes fijos en la figura blanca que flotaba junto a Anastasia. Echidna. No. No soy tu madre, Beatrice. Pero si me lo permites, me gustaría ser tu hermana. Beatrice parpadeó, sorprendida por la suavidad en la voz de Echidna. Su expresión pasó de tensión a una mezcla de duda y desconcierto. No respondió de inmediato, pero su cuerpo dejó de temblar. Anastasia. Quiero aclarar que mi espíritu, Echidna, no es la bruja de la avaricia.
En cambio, es un espíritu artificial creado por ella. Posiblemente, como un intento fallido de crear al espíritu perfecto. Sus palabras estaban cargadas de honestidad, lo cual mostraba su compromiso a la revelación de un secreto que, hasta ese momento, había resguardado con uñas y dientes. Esta declaración despejó gran parte de las dudas del elenco, aunque algunos como Reynard, Al, Crusch, Emilia, Garfield, Ram y Beatrice se mantuvieron alerta. Garfield frunció el ceño, visiblemente incómodo. Garfield. ¿Y cómo demonios sabemos que no estás mintiendo, zorrita? Si eres creación de esa bruja, ¿qué impide que compartas sus mismas intenciones? Espetó Garfield con desdén y desconfianza en su voz. Ram. TCH, estoy de acuerdo con la fiera. Este espíritu dice no tener voluntad propia, pero eso ya lo oímos antes, y terminó manipulando a cierto idiota que tengo que cuidar. Declaró Ram en su tono sarcástico habitual, aunque se mantuvo preventiva ante las intenciones del espíritu. Echidna. Lo comprendo. Dudar es natural. Pero la voluntad que poseo es completamente mía. Fui creada con conciencia, pero nunca compartí la obsesión ni los planes de mi creadora. Anastasia Chan puede dar fe de ello. Se defendió el espíritu zorruno con gran serenidad. Emilia, que había permanecido en silencio, observaba a Echidna con una mirada serena pero firme. Emilia. Lo importante no es cómo naciste, sino qué eliges hacer con eso. Si Anastasia confía en ti, entonces yo también puedo intentarlo. Dijo Emilia con voz algo indecisa, pero firme en sus últimas palabras. Ella realmente quería empezar a ver a las personas tal cual su caballero lo hacía, tal vez de esa manera, ella podría ser al menos un poco tan increíble como él. Anastasia. Oculté esta verdad porque sabía que podría generar desconfianza. ¿Quién confiaría en alguien que comparte cuerpo y conciencia con un espíritu que puede influir en sus decisiones? Pero después de ver la honestidad de Crusch-san, y la valentía de Priscilla-san al hablar de su pasado, comprendí que este no es momento de esconderse. No si queremos construir algo juntos. La princesa comerciante habló con total honestidad, conmoviendo a varios miembros de la habitación, especialmente a cierto caballero que se estaba carcomiendo en el autodesprecio. Echidna. Yo solo deseo lo mejor para Anastasia-chan. No tengo intereses ocultos ni una voluntad superior a la de ella. Complementó Echidna las palabras de su hija adoptiva para aportar credibilidad. Ante tales palabras, Julius cerró los ojos y asintió. Ricardo suspiró aliviado. Mimi y Tibey corrieron a abrazar a su dama, y más de uno en la sala bajó la mirada, conmovidos por la confianza que había depositado en ellos. Beatrice, aún mirando a Echidna, finalmente murmuró. Beatrice. Quizás, sí eres distinta. Quizás eres solo, una más de nosotras. Entonces, para sorpresa de todos, Beatrice agregó con un hilo de voz casi tímido. Beatrice. Bienvenida a la familia, supongo. Finiquitó el pequeño espíritu con algo de rubor en sus adorables mejillas. Sin duda, si Subaru hubiera visto tal escena, hubiera estado alabando a su querida Beako gracias a su inmensa ternura por horas sin parar. Echidna sonrió, no con labios, sino con una calidez perceptible incluso sin forma humana. Echidna. Gracias, Beatrice. Eso significa mucho para mí. Se alegró de que alguien igual que ella la aceptara como parte de su familia. El elenco finalmente se calmó completamente y decidió confiar en la palabra de la princesa comerciante. Echidna se acercó a Anastasia y le susurró en un tono un poco juguetón. Echidna. Estoy segura de que Subaru estaría muy orgulloso. Fuiste muy valiente, Anna. Sus palabras reconfortaron visiblemente a la joven, y por primera vez en mucho tiempo, Anastasia Osin se sintió libre de toda carga. Después de que las declaraciones fueron hechas, los miembros del elenco aprovecharon los minutos restantes del descanso para dialogar e interactuar entre ellos. Este pequeño espectáculo de revelaciones realmente había fortalecido la confianza que comenzaba a construirse entre todos. Cuando la euforia estaba en su punto máximo, la molesta voz del guardián resonó en todo el teatro. Parece ser que ya resolvieron sus diferencias, les felicito, hasta me dan ganas de darles un dulce por el buen trabajo. Todos fruncieron el ceño ante las sarcásticas palabras del alcaide. El descanso terminó, es hora de que empiece la diversión. Será entretenido observar sus rostros llenos de desesperación por lo que están por ver. Les advierto que este arco no será como cualquier otro que hayan visto. Buena suerte, mis pequeñas marionetas. El elenco quedó petrificado ante el significado de las palabras que su alcaide les había dirigido. ¿Realmente esto podría ponerse peor? La idea les hizo sudar frío, y posteriormente a que el guardián pronunciara las últimas palabras, los miembros del elenco salieron ordenadamente de la habitación con expresiones ilegibles. Se dirigían nuevamente a la sala donde una gran pantalla se cernía al centro de la sala. Todos ocuparon sus asientos y esperaron pacientemente a que las visualizaciones se reanudaran.